yo quiero que abran la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 21. Alabado sea Dios. ¿Usted lo tiene ya? Mateo 21, desde el versículo 23. Usted tiene que ver que esta enseñanza, esta parábola, que nuestro Señor Jesucristo estaba dejando, enseñando directamente al pueblo de Dios, tenía distintos parámetros de establecimientos en cuanto a las distintas parábolas anteriores. Pero no podemos iniciar comentario porque si no, no nos va a dar el tiempo. Pero yo quiero que tú puedas detenerte que es Jesús el que está compartiendo esta parábola. Que Jesús, que está hablando como ejemplo de un padre de familia, está hablando de su padre, y está hablando de su hijo, está hablando de Jesucristo. Así que vemos acá una connotación muy, muy, muy fuerte, porque le tuvo que hablar con parábolas a los fariseos, a los que estaban los escribas, y toda la estructura eclesiástica religiosa de su tiempo, tuvo que ponerle esta parábola y les dijo: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, ven y matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. Y cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Y le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mire, así que yo quiero que podamos reflexionar y ir rápido a lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su iglesia. Usted tiene que ver, hoy vamos a hablar de lo importante del fruto de la vid, de lo importante de ter preparado un fruto maduro. Y acá vamos a ver que en esta parábola el tema central del acontecimiento es que se acerca el tiempo de los frutos. ¿Y qué pasa? Que llega el tiempo de que hay que recogerlos. Y por eso dice que envió sus siervos para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, a uno golpearon, otro mataron y otro apedrearon. Dice que envió nuevamente, más otros igual que los primeros, e hicieron de la misma manera. Dice: finalmente les envió su hijo. Tendrán respeto de mi hijo, dijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Bien, dice que los destruirá sin misericordia, arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Bien, yo se lo he leído prácticamente las dos veces para que en el entendimiento espiritual de la profundidad reveladora que tiene este mensaje, es que podamos darnos cuenta que no podemos empezar un año sin darnos cuenta que Dios está demandando un fruto que a las generaciones, cuando Él vino a lo suyo, y los suyos, que aquellos entendidos de la palabra de Dios, aquellos hombres que estaban en el concilio del templo, a los hombres a los cuales tenían el conocimiento y leían la palabra cada día,
cada día de reposo. A esos hombres dice que vino y le envió unas generaciones de profetas para que recogieran el fruto. Pero ¿qué pasó con cada uno que envió el Padre? Porque después el Padre tuvo que enviar a su Hijo, que era Jesucristo. Y dijeron, matémoslo. Así que hay un grave problema, que cuando los frutos no están preparados a tiempo, empieza a haber un grave problema dentro de las organizaciones eclesiásticas con estructura de religión, de religiosidad, impiden que el fruto nazca a su tiempo. Así que cuando vemos Mateo 21:34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, escuche, para recibir los frutos, escuche, los labradores malvados mataron a aquellos que vinieron a buscar los frutos. Así que acá hay un problema. ¿Estarían listos los frutos? ¿Había frutos preparados? Justamente, ellos primeramente a uno golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Entonces hay un problema en la iglesia, que cuando el fruto no está preparado, hay una actitud de religión que es mejor no ver las faltas y empieza a cometer los graves errores de la iglesia. Los errores de la iglesia, ¿sabe cuál es? Principalmente, si yo no entiendo que yo debo alcanzar una estatura de madurez, que los 5 ministerios tenían que perfeccionar al cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Es su iglesia. Si los hombres llenos del Espíritu Santo, que Dios le dejó la tarea para que sean perfeccionado el cuerpo de Cristo, para alcanzar la estatura de madurez del varón perfecto, si esos procesos es lo que está pasando hoy, la religión rechaza el verdadero fundamento de los 5 ministerios de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es increíble que no haya maestros en su iglesia. Es increíble que cuando está por aparecer el don manifestado ministerial de un evangelista, lo anulan porque tiene temor que se le quite el lugar. Entonces empezamos a ver que ya no es problema de no reconocer apóstoles, y algunos reconocen a algún profeta. Escúcheme, esto es más grave. Si para tapar los errores yo no hago que crezca el fruto en la iglesia, el verdadero hombre con una estatura de madurez, Dios no va a poder decirte, ay, es triste. Dice, ay, por quien venga el tropiezo de estos mis hijos más pequeños. Así que cuando empezamos a ver, le dice en otra etapa, Jesús dice, les quitaste la llave de la ciencia, los que querían entrar, no entrasteis vosotros, pero los que querían entrar y se lo impedisteis. Así que empezamos a ver que hay un funcionamiento mal de la iglesia, que anhelamos establecimiento de cosas como iglesia, la anhela Jesús la anhela, pero nosotros tenemos que alinearnos en el entendimiento de como fruto que venga a buscar a su iglesia con hombres y mujeres con estatura de madurez. No puede haber un hombre dentro de la voluntad perfecta de Dios emocional. Así que los hombres que pueden estar en la perfecta voluntad de Dios son hombres que están teniendo una vida espiritual, han alcanzado la estatura de madurez, que es tener un buen juicio, es tener un buen equilibrio en cuanto a prudencia, sensatez y aún sabiduría de lo alto. Empezamos a ver la necesidad que necesita nuestra iglesia. Si estos elementos no podemos llevar a tener el deseo y el anhelo que crezcan esos frutos y que puedan completar, van a entender ahora la gravedad de que si ese fruto no se cumple. Vamos a ir ahora al libro de Mateo.
Mire, yo quiero que vaya Mateo 26, muy cerca de ahí. Yo quiero que usted esté atento. Mateo 26, vamos a leer desde el 26. Mateo 26, capítulo 26, versículo 26. Y mientras comía Jesús el pan y bendijo, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracia, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino del Padre. Bien, acá hay una de las mayores revelaciones del mayor nivel de pacto, porque la persona que cuando le hablan de pacto piensa que ya le van a pedir dinero, y es triste de que los hombres que tienen la responsabilidad de enseñar al cuerpo no se le enseñe el nivel de pacto. Acá vamos a ver lo mayor que Dios pide por medio de su Hijo, diciendo: tomad la copa, y tomando la copa, usted haga esa actitud, tome la copa, y habiendo dado gracia le dijo: bebed de ella todos. Pero mire lo que dice en versículo 28, porque esto es mi sangre. ¿Escuchó? Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Esto es mi sangre. Y yo le digo una cosa: si Jesús estaba ante los discípulos, esto es mi sangre, dentro de esa copa no estaba su sangre. Jesús, ¿tú crees que estaría mintiéndole a los discípulos? No, estaba diciendo la revelación mayor de que Él nos introduce en su pacto eterno a través de su sangre que iba a ser derramada. Pero Él está dando la tipología, la sombra y figura de su sangre. ¿Sabe qué? En el versículo 29 nos enseña y dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Escuchó? Entonces, ¿qué es lo que había en la copa que levantó Jesús? Había fruto de la vid. Y usted tiene que saber que Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. Así que está diciendo que el diseño de Dios en Jesucristo está poniendo tipológicamente sombra y figura de que Él es la vid. ¿Está escuchando? Es la vid verdadera. ¿Qué quiere decir? Que hay una vid que es falsa. ¿Por qué Él va a querer marcar una diferencia? Es decir, porque hay vides que son falsas. Y ya lo podemos ver en otro momento, en otro día, pero yo no quiero detenerme de la revelación que tiene la Escritura. Yo digo, desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Así que, escúcheme, lo que se servían en las copas, los coperos tenían que agarrar un racimo de uva, exprimirla y entregársela al rey. Así que acá vemos algo, que Jesús, en su copa estaba el fruto de la vid. El fruto de la vid es sombra y figura del haber alcanzado la estatura de madurez. Jesús alcanzó la estatura de madurez. ¿Por qué? Porque en ella estaba el fruto de la vid completado, terminado, acabado, con el perfume, con el aroma y el sabor que era figura de su sangre. Era un hombre que había sido perfeccionado. Era un hombre que dijo la Escritura en Hebreos 5:7. Dice que con gran clamor y lágrimas, aquel que lo podía librar de la muerte, a causa de su temor reverente, él aprendió obediencia y fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Ese proceso lo tiene que vivir el creyente.
¿Por qué? Porque tenemos que alcanzar la estatura de madurez de un fruto maduro. Por eso que los labradores malvados querían matar a aquellos que venían a buscar los frutos porque no estaban preparados. La iglesia religiosa, la religión, las estructuras denominacionales matan que aquel que viene a poder darle el sello, polinizar, como se acuerdan las abejas que polinizan el alimento para que pueda ser forjado. Bueno, hay momentos espirituales que hay una palabra profética, hay una palabra de establecimiento que te hace despertar, y ahí el fruto empieza a tomar olor, el fruto empieza a tomar forma, el fruto empieza a cumplir propósito. Yo cuando no tengo propósito, mi vida es un desorden. ¿Sabe qué significa copa? ¡Qué maravilloso! Es la sombra y figura del destino, la copa. Entonces, cuando vemos que nosotros tenemos una predestinación, lo que está preparado de antemano, entonces Jesús estaba marcando. Si no alcanza la estatura de madurez como fruto maduro dentro de tu destino profético, dentro de tu propósito, dentro de tu llamado, entonces no vas a poder beberla conmigo en el reino de mi Padre. ¿Usted está entendiendo lo que decía 26-29 del libro de Mateo? Entonces encontramos una revelación escritural que es peligrosa si no la leemos en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que abre la Escritura. La religión la mata la letra, pero el Espíritu Santo es el que la vivifica. Yo os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿Qué está diciendo? Nosotros vamos a ser participantes de su naturaleza divina, vamos a ser copartícipes de todos los beneficios. ¿Y qué va a hacer? Él va a querer compartir con nuestro ¿qué? ¿Sabe que el mayor nivel de pacto es que nuestro fruto maduro, con estatura de madurez, entre a entrar en la copa, en el destino profético, entrar en esa copa y que se mezcle uno con otro, vamos a poder beber juntos, dice, nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Nosotros tenemos que alcanzar la estatura de madurez para poder entrar en la copa, para poder entrar en la estatura de madurez que nuestro Señor Jesucristo dejó establecido en su palabra, que la iglesia tenía que alcanzar la estatura del varón perfecto. Pero reniega la gente. La gente no tiene temor de Dios. La gente no lee la palabra de Dios. Y ahí entramos que Dios va a demandar a la iglesia. Porque no van a poder decir que no fue dicho. Mire lo que dice. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Escúcheme bien. Para que usted pueda alcanzar su edificio, su casa, esté bien coordinada, para que pueda ir creciendo para ser un templo santo en el Señor, tiene que tener el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas. Escuche, y acá no está hablando por los apóstoles y profetas antes del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de Efesios 2:20, habla en el capítulo 4, versículo 11, que Jesucristo constituyó 5 ministerios para que, funcionando llenos del Espíritu Santo, pudieran perfeccionar a la amada, pudieran perfeccionar el cuerpo de Cristo a la estatura del varón perfecto. Entonces, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amado, para morada de Dios en el Espíritu. Si yo no entro en las profundidades de la revelación escritural, tristemente yo estoy entrando a través de una estructura religiosa y aún por la letra. Y la letra mata, mas el Espíritu
Santo es la que la vivifica. Entonces, volvamos donde estamos. Es terrible lo que dice Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Muchos hombres han repetido, sí, pero estamos en el nuevo pacto, sin entender lo que significa. Usted, para que pueda entrar y estar en la copa a la cual quiere beber con nosotros en el reino de su Padre, escuche bien, tenemos que alcanzar estatura de madurez. Y vimos en Mateo 21, 33, ¿qué pasaba? Mateo 21, 33. Dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, para que recibieran los frutos, dice que los labradores malvados, a unos golpearon, otros mataron y otros pegaron. ¿De qué forma pueden matar? Sabe que no solo puede ser muerte por un golpe en la cabeza, una puñalada o un disparo. ¿Sabe que cómo pueden matar? Impidiéndole que hable. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas mis profetas que yo te he enviado! ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén! Aquellos que aún estando, porque Jerusalén es figura, es sombra y figura, ¿sabe de qué? Del centro de la voluntad perfecta de Dios. Aún aquellos que están dentro de la voluntad perfecta de Dios, por falta de mayor compromiso y revelación escritural, aún ellos terminan deteniendo generaciones de hombres que son enviados por parte del Padre del cielo. ¿Usted está comprendiendo la gravedad? ¿Usted está comprendiendo la magnificación que Jesús dijo? Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué va a hacer con los labradores? Dice, a los religiosos, escúcheme, a los religiosos los destruirá sin misericordia. Lo arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esa generación somos nosotros. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con el fruto? Hay una generación de estructuras eclesiásticas religiosas denominacionales con paralelismo, con liturgias y mandamientos de hombres que están deteniendo que el fruto florezca y tenga perfume y aroma dentro de la iglesia de Jesucristo. Por eso que el Señor demandaba en la palabra profética para el 2016, demandaba la unidad del cuerpo de Cristo. Si yo no me entro en las profundidades de la revelación escritural, del verdadero fundamento para que la iglesia pueda funcionar dentro de los parámetros y alineamientos que Dios viene a buscar, por eso que hay un alineamiento que es una dispensación de tiempo. La dispensación que dice en Efesios 1:10 habla que es un buen administrador de la casa espiritual de Dios. Usted debe tener que, para estar alineado en ese alineamiento acá en la tierra, con la que se une con los cielos. Si yo no estoy preparado, si yo no tengo ese alineamiento, tristemente vas a vivir la tribulación. Tristemente vas a quedar detenido. Entonces es mejor ahora que pagues un precio en buscar, en intimidad, en oración, en ayuno, en búsqueda de la palabra, y unirte al lado de hombres y mujeres de fe, pero que tengan revelación escritural. No que tengan religión, no que tengan liturgia humana, no que tengan libros y libros y libros a los cuales el Espíritu Santo no está. Imposible sería un teólogo si no tiene el Espíritu Santo. De nada sirve su teología. Puede ser estructurada, pero de nada sirve si no tiene el Espíritu Santo para traer mayor bendición. Si no logra la teología, hace forjar en el hombre una estructura religiosa, porque le quita la flexibilidad de la eternidad que tiene el Espíritu Santo para que la palabra, dijo Jesús, mis palabras son espíritu y no son letra, son espíritu y vida. Y la letra te va a matar, como están muertas muchas generaciones. Así que es importante. Pero mire lo que continúa, dice Jesús, le estaba diciendo a los fariseos, porque
la parábola, los principales sacerdotes y los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, estaban entendiendo que él estaba hablando de ellos. Pero mira lo que le dice Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a los religiosos. El reino de Dios será quitado a las denominaciones con estructuras eclesiásticas y mandamientos de hombres. Será quitado y será dado a gente que produzca los frutos de él. Así que es la religión, no produce los frutos de él. Por eso que mata y apedrea y mata a aquellos por cuanto él es enviado. Lo mataron a Jesús. ¿Cuántos hombres más quiere matar la religión? Amado de Dios, usted tiene que decidir este año 2016 estar en el lugar correcto, no en ninguna religión. Porque entonces usted no va a tener ninguna excusa cuando venga el Señor y tristemente se quede. ¿Sabe por qué? Porque va a decir, no escuchaste, no leíste que vosotros tenéis la unción del Santo. ¿No leíste que yo te entregué el Espíritu Santo que te iba a enseñar todo, que te iba a guiar la verdad y que te enseñaría lo que ha de venir? ¿No escuchaste? Y chiquita, era porque estabas muy cómodo. Y la comodidad entorpece. La comodidad te quita la visión y el entendimiento para avanzar al destino profético. Entonces, ¿en qué situación te encuentras? Es un riesgo. ¿Sabe por qué? Es un riesgo. Porque cuando no sabemos, y ahora yo quiero que pueda estar conmigo atentamente. Mire lo que dice. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Entonces empezamos a ver. Jesús, el apóstol Pablo le dice a los corintios, les advierte, no podéis beber la copa del Señor y la de los demonios. ¿Qué pasa? ¿Sabe que hay unas generaciones de hombres y de mujeres que corren el riesgo por esa circunstancia? Porque cuando la copa no sabe de qué debe llenarla, que es del fruto de la vid, y es la estatura de madurez, un hombre con grandes niveles de prudencia, un hombre con sensatez, un hombre con buen juicio, un hombre que Dios se le ha revelado con sabiduría de lo alto, un hombre lleno del Espíritu Santo. Eso es un hombre al cual agarra la copa del Señor y tiene entendimiento. No podés beber la copa del Señor y a la vez querer beberla de los demonios. El sistema entra a funcionar de tal forma, tan fuerte, que corre riesgo de confusión. Te quita la visión del entendimiento. ¿Y sabe qué grave que es? Usted tiene que tener fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Pero como seguidores de Cristo, cuando usted no muestra esa lealtad, entonces entra a correr riesgo. Por eso que el apóstol Pablo les explicaba a los de Corintios. Y le decía, no podés comer pan de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Pero por qué? Comer de la mesa del Señor, escúcheme, significa es comunión con Cristo y poder edificarnos, identificarnos también con su muerte. Así que, si yo como de su cuerpo el pan y bebo de su sangre, que es el fruto de la vid, entonces vamos a ver que ellas se hacen uno en mi cuerpo, pero yo no puedo estar contaminándome con otra copa que me den a beber. Entonces tiene que tener discernimiento, qué alimento. Porque ¿sabe lo que dice la Escritura? Ayatarashi tutu. Mi comida, yusumai. Dice, ahora está, Juan 6:55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Si yo no tengo el discernimiento de la copa del Señor y la copa que los demonios, que son hombres sin compromiso, hombres que no llegan a la estatura de madurez para alcanzar el nivel mayor de pacto, hombres que tristemente están viviendo una vida shamaraya, sin compromiso y aún, ¿sabe qué? En el engaño,
en la estupidez, en la insensatez. Hombres que no tienen temor reverente. Entonces empezamos a ver. ¿Sabe qué? Cuando usted come de la mesa de los demonios, empiezas a identificarte con las atmósferas que el enemigo pone para desviarte del propósito. Empiezas a participar inconscientemente en actividades de adoración que promueven idolatría y altares en tu corazón. ¿Qué es? El sistema. El sistema te termina ofreciéndote elementos para cuales tus sentidos estén contaminados. Así que tenemos que estar tratando de llevar la vida cristiana sin contaminación, porque el fruto jamás podrá tener el olor, el aroma, el perfume y el sabor de alcanzar la estatura de madurez para que la beba Jesucristo con nosotros en el reino de su Padre. ¿Usted está comprendiendo? Así que es un tiempo difícil. Y sabe que en la palabra dice, creo, en el libro de... yo no me acuerdo dónde está, pero usted se va a acordar, y no importa. Pero peligroso, son tiempos peligrosos. ¿Y sabe lo que significa, lo que me impactó de la palabra peligrosa traducida en el original? El original significa jalepos, que en el Strong el número es 5467 del Strong. ¿Y sabe qué significa peligroso? Mediante la idea de reducirte las fuerzas. Así que, si son tiempos peligrosos, el sistema quiere reducirte tus fuerzas. Y las fuerzas solas las tienes en Jesucristo. Pero, si estás teniendo el verdadero diseño, vas a poder edificar una casa de Dios, un templo de Dios, en el Espíritu. ¿Cómo se estás edificando tu casa? ¿En el Espíritu o en la letra, en la religión? Tienes que demandar más al liderazgo de la presencia del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? ¿Para qué? Para que juntos podamos encontrarnos en la nube. ¿Para qué? Para todo lo hermoso que Dios tiene como propósito, para que podamos vivir en plenitud. ¿Sabe que la iglesia se encuentra en circunstancias peligrosísimas? ¿Por qué? Mira, recién le estaba aplicando, que era como que reducía las fuerzas. Eso es lo que significa tipológicamente en el original. Así que nos reducen las fuerzas, son los tiempos peligrosos. ¿Para qué? Para que gane espacio el enemigo, para que no tengas una vida espiritual, para que tu tiempo de oración ya sea por cumplimiento y te vas corriendo del altar de la presencia de Dios. Dios te quiere llamar a un tiempo de oración, de intimidad, de búsqueda, de ayuno y búsqueda de la palabra, pero bajo impartición tienes que estar, porque si no, no se te va a abrir la escritura. El Espíritu Santo es el que la abre, pero cuando estás en comodidad, quieres que te la abra otro. Y entonces corre los riesgos, porque si no está la revelación que te fundamente correctamente, te desvía dentro del orden divino. Entonces, ¿qué necesita? De que tú peses los espíritus, de que tú estés lleno del Espíritu Santo. Así que acá está demandando que no solo el liderazgo, sino el pueblo de Dios busque la presencia de Dios, busque la llenura del Espíritu Santo para que nadie os engañe. Entonces ahí sí vas a poder alcanzar la estatura de madurez. Porque cuando entiendes diseño, que han hablado mal de los apóstoles, de los profetas, no me importa que hablen mal. Lo que me importa, tenemos que obedecer la Escritura. Cuando Dios te diga, sí, hay muchos hombres que han cometido errores, pero los poquitos que están, tú tienes que tomar de ellos. ¿Y cómo? El Espíritu Santo es el mismo en ellos. Así que el Espíritu Santo que está en ellos, que está bajando la revelación para su iglesia, tú tienes el privilegio de tenerlo. Tú tienes el privilegio de decirle, ven, 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 Shita Kata Randishiri Mikaya, ven, ven, Espíritu Santo divino de Dios, enséñame. ¿Tienes alguna excusa? Pero es más cómodo, no entiendo, pastor. No, Pedro era más bruto que todos nosotros juntos. Pedro era más bruto.
y su impulso que tenía, aún así Dios lo posicionó y le dijo: a vosotros he dado la llave del reino. ¡Ah! Le entregó la llave del reino a un inhóspito. ¡No! Era un hombre que dijo: mi Padre te lo ha revelado en los cielos. ¿Por qué? Porque tenía intimidad, porque pagaba un precio, porque amaba a Dios. Tu amor te tiene que llevar al estado de nivel mayor para poder conocer la revelación de Dios. Ese amor genuino. Cuando no hay amor, entonces te quedas a la mitad, te quedas en esa escalera al cielo que no puedes ver la gloria. ¿Por qué? Porque la comodidad y aún, el sistema te agarra de un brazo, te agarra una pierna y te detiene, te ata y corres el riesgo de morir. ¿Estás conmigo? Escuche bien. ¿Tú te acuerdas de lo que le dijo a Pedro? Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Escuchó? Así que hay una copa que tienes que beber. Y la copa le dijimos recién que era destino. Era tu propósito, tu llamado, tu destino profético. Si yo en esa copa no pongo el fruto completo, maduro, como fruto de la vid, porque ¿sabe por qué era fruto de la vid y no vino? Porque los taninos que están en las uvas, cuando son trituradas, es lo que hace producir la fermentación. Pero cuando es exprimida por la mano de Dios, que son los 5 ministerios, los 5 dedos de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, cuando es exprimida, ahí saca el fruto de la vid, que es la estatura de madurez del varón perfecto. Esa estatura de ser perfeccionado el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo nosotros criticamos la iglesia, los católicos? ¡Ay, porque tienen idolatría! ¡Ay, porque no creen en el Espíritu Santo! Y el evangélico, ¿qué puede decir al respecto? ¡Ay, no creo en los apóstoles! ¡No creo en los profetas! Llenos de estructuras, son iguales. Yo tengo que ver si se lo reveló al apóstol Pablo, hombre, que estaba lleno de estructuras religiosas porque mataba a la iglesia, perseguía a los cristianos. Él dijo: yo no fui rebelde a la visión celestial, yo no fui rebelde a lo que Dios me decía que tenía que establecer y tenía que edificar al cuerpo de Cristo a una estatura de varón perfecto. ¿Para qué? Para que Jesucristo se pueda desposar con su esposa, la iglesia. Entonces, si yo no tengo todo el conocimiento y no me tomo de ellos, corro riesgo. ¿Sabe qué terrible? Dice en Zacarías 12:2: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar. Escuche, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá. ¿Sabe qué le está diciendo acá? Hay hombres llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los introduce dentro de la voluntad perfecta de Dios. Pero ellos, hombres, son los que harán temblar a las generaciones de adoradores en espíritu y en verdad, a los cuales quiten toda religión y que puedan dejar el verdadero fundamento de lo que es un adorador en espíritu y en verdad, no con estructuras religiosas denominacionales que dañan al cuerpo, que rompen al cuerpo, que destruyen el cuerpo de Cristo, su iglesia en la tierra. No es solo pasa en nuestro país, en el mundo entero. El Espíritu Santo me dijo que era necesario llevarlo a una integración al cuerpo de Cristo, para como paso inicial de lograr la unidad del cuerpo. Y es la unidad de la iglesia. ¿Y sabe qué? 3 ministros solamente me escribieron a través de la profecía y a través de los 2 artículos fundamentales de cómo poder llegar a tener una integración en el cuerpo de Cristo. Y yo le digo, en el nombre de Jesús, no hay interés de unidad. Entonces, dice la palabra de Dios, Efesios 5:27, que viene a buscar una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha. Y arruga significaba, no tenía que tener dobleces, y aún es aquella iglesia la que viene a unir el cuerpo. Así que si la iglesia que tiene que unir el cuerpo ni siquiera tiene la actitud de unir el cuerpo,
Dios te va a demandar. La puerta del Señor está. Ya está el Señor a la puerta. Los acontecimientos que viviremos en este 2016 no necesariamente van a tener que vivirlo para ver que estamos en el último tiempo. Ya tiene que usted saber que se está por manifestar todo lo que la Escritura dice. Entonces, si yo en este tiempo estoy de vacaciones ahora, está tan lindo el calor, y yo hago una vida, ¿sabe?, cómoda, sin esfuerzo y sacrificio y compromiso a Dios, por amor, no por interés, por amor. Esa es la diferencia. Ahí va a marcar Dios y te va a sellar. Y ahí te hará compartir con mi Padre que está en los cielos. Podré compartir esa copa, ese fruto de la vid, la estatura de madurez en mi copa, exprimida en mi copa, va a unirse en la copa de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tenía fruto de la vid. Cuando levantó la copa no tenía su sangre todavía. Pero Él dijo, este es mi pacto en mi sangre. Así que cuando nosotros alcanzamos la estatura de madurez y llenamos nuestra copa, que es nuestro destino profético, que es el destino, el llamamiento eterno, la llenamos del fruto de la vid. En cuanto a madurez, nos unimos en la copa de Jesucristo, que beberá con nosotros, con el Padre en los cielos. ¿Está comprendiendo? Esa es la estatura mayor de pacto. Esa es la estatura de unicidad con Cristo mayor. Que su sangre, nosotros como fruto de la vid, nosotros seamos el fruto de la vid y nos unamos en la copa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, la beberé nueva con vosotros en los cielos. ¿Dónde está? Mateo 26, 29. Mateo 26, 29. Que el Espíritu Santo te lo revele. Que el Espíritu Santo pueda mostrarte la veracidad de la Escritura. Que el Espíritu Santo sea el que te determine a toda esa estructura de religión y religiosidad que impide que crezca la palabra dentro de tu corazón. Ahora se rompe, ahora se quiebra, ahora es abortada todas asignaciones diabólicas que detienen tu destino profético. El Espíritu Santo te está hablando, iglesia. El Espíritu Santo quiere. ¿Sabe qué? Precioso. Shandarabashia. Cuando Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que la comida de Jesucristo, ¿cuál era? ¿Se da cuenta? El hacer la voluntad. ¿Se da cuenta qué importante? Cuando leímos en Zacarías, he aquí yo vengo, yo pongo a Jerusalén, el centro de la voluntad, por copa, que hará temblar. Escuche, cuando los hombres lleguen a la estatura de rebalsar esa copa, junto con nuestro Señor Jesucristo en el fruto de la vid, como estatura de madurez, estatura del varón perfecto, haré chita caramasaya, la iglesia hará temblar y aún, ¿sabe qué? A los que están alrededor en contra de Judá también los va a determinar. Adoramos en espíritu y en verdad, pero no tenemos la revelación. ¿Estás comprendiendo? Yo tengo que tener el fundamento para entender la revelación de qué es adorar en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para alcanzar la mayor estatura de madurez ante la presencia del Padre. Porque Jesús nos quiere presentar ante la presencia del Padre en su copa. Dice, ya la beberé nueva con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, iglesia, el Señor viene pronto. Y yo le digo en el nombre de Jesús. Jesús dijo en el 26:39, vamos a ir a ver, para poder dejar 26. Usted estaba en el 26 un ratito. Vamos a ir al 39. Mire lo que dice. Después de haber dicho Jesús que le iba a beber con nosotros, entró la circunstancia de que dijo Jesús, mi alma está muy triste, hasta la muerte. He quedado aquí, quedaos aquí y velad conmigo.
uno de los puntos: si no veláis, si no oráis, si no ayunáis, si no buscáis la palabra de Dios, tristemente el enemigo hará que el sistema te vaya enfriando, lapidándote y ser un sepulcro blanqueado en religioso. Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La copa, por supuesto que para alcanzar la estatura de madurez, va a tener que ser podado usted. Va a tener que ser tratado con circunstancias de gran ministración espiritual en Dios. Usted va a tener que vivir distintos tipos de traición, de dolor y sufrimiento, de pérdida de seres queridos. Esa copa no es fácil. Su destino profético es maravilloso cuando usted se entera, porque nada lo detendrá. Pero si usted no conoce propósito, llamado eterno, y no conoce el destino profético, Dios le entrega una copa y usted no sabrá de qué llenarla. Porque usted tiene que llenarla con la estatura de la madurez. Ese fruto maduro, ese fruto que los malvados labradores no querían presentar porque no estaba listo. Porque los religiosos no pueden preparar el fruto que viene a buscar Jesucristo. ¿Están comprendiendo? Entonces, ¿sabe qué pasó ahí? ¿Quiénes lo mataron a Jesús? Los religiosos. Entonces, los religiosos matan ¿qué? Al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo estaba azotado, golpeado, maltratado. ¿Quiénes? Los religiosos. ¿Qué quieren hacer los religiosos? ¿Sabe qué quieren hacer los religiosos? Que el cuerpo, lo querían agarrar, no vaya a ser que resucite y sea peor el problema. Ellos estaban preocupados del cuerpo. ¿Y quién era el cuerpo? La iglesia. Pero hasta que se levantó José de Arimatea, que significa león de Dios, dice que él fue con osadía, le pidió el cuerpo a Pilato y se lo llevó a un lugar. ¿Para qué? Para cuidarlo, para limpiarlo, para ponerle nada menos y cubrirlo. ¿Pero qué significa eso? La religión busca matarlo, pero hay unas generaciones de hombres de la tribu del león de Judá, hombres como José de Arimatea, que significa león de Dios. Toma el cuerpo que es la iglesia. ¿Y qué hace? La sana, la cura, lo limpia. ¿Y para qué? Para que el cuerpo de Cristo resucite el tercer día. La iglesia tiene que ser levantada por el poder del Espíritu Santo, no por medio de la religión, porque la religión destruye y mata a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Velad y orad para que no tengan tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué decíamos recién? Que era un peligro. El término peligroso es que quieren reducirnos las fuerzas. Así que los tiempos peligrosos, amados, todo lo que te rodea, las distintas atmósferas que te rodea, está queriendo atacar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que no cumple el propósito de desposarse con su esposo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que está deteniendo en tu mente, en tu corazón? Que la estructura de religión todavía te impiden ver y destapar los oídos, los impide destapar. Yo ahora, en el nombre de Jesús, destapo los oídos pesados. En el nombre de Jesús se rompen toda escritura de religión, de denominacional, con liturgias humanas y mandamientos de hombre. Se quiebra, se rompe, se destruye. Todo plan de religión en la iglesia de Jesucristo en nuestro país es destruida, para que pueda crecer el fruto que viene a buscar nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, debes estar preparada. Iglesia, debes levantarte. Dice la palabra de Dios, y de resucitar muertos. ¿Sabe lo que decía Jesús? Ese duerme. ¿Y qué significaba Ejeiro? Ejeiro decía: levántate, ponte en pie y despiértate. Hay que levantar una generación de iglesia, que hay que levantarla, hay que ponerla en pie y despertarla. Espíritu Santo divino de Dios te dice: iglesia, levántate, ponte en tus pies, que el Señor te dice: yo pondré sobre ti mi espíritu. Dios te bendiga, iglesia, en este 2016. Levántate, despiértate, en el nombre de Jesús.